Antioqueña número 5, alumnos de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión les presentaremos un documental basado en el viaje alrededor del porvenir del poeta y escritor peruano César Vallejo, cuya trama principal se centra en representar la falta de conocimientos de aquella época, en la que solamente se centraba en ideas narcisistas, basada en una cultura de envase, donde se focalizaba en hacer lo que las otras personas decían, más no en lo que tú piensas, viviendo en un mundo de relaciones vacías, sacrificando relaciones humanas reales, esas que proporcionan significado a nuestras vidas. Ahora vamos a hablar sobre los datos biográficos de César Vallejo. César Vallejo es considerado uno de los poetas más importantes del siglo XX y el máximo exponente de letras en el Perú. Sus obras han sido reconocidas por su profunda exploración hacia la experiencia humana, sus creencias religiosas y su innovadora forma de expresión poética. Su legado ha sido influenciado por sus creencias religiosas y sociales y la visión de la vida hacia la muerte, que refleja su sensibilidad y su compromiso con la justicia y la liberación del hombre. Vallejo comenzó a escribir en su juventud poesía y narrativa. Su primer poemario fue Humanas, Los Heraldos Negros, y fue en 1919. En 1922 publicó Trilce, considerado uno de los poemas más importantes del siglo XX y que ayudó a ser un referente del paso al modernismo, al vanguardismo literario. Vallejo, quien vivió en la pobreza gran parte de su vida, desarrolló un compromiso social y una solidaridad con los pobres y oprimidos. Esta lo refleja en sus obras como Pan Nuestro y Cena Miserable. Él protesta y demanda un clima de liberación de la justicia que oprime a los pobres. La poesía de Vallejo critica la injusticia social, la explotación, reflejando no un simple consuelo. España parte de mí este cáliz. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir si cae. Del cielo abajo su antebrazo que hacen. En cabestro 2 láminas terrestres. Niños, que dar la de las sienes cóncavas. Que temprano en el que el sol os decía. Que pronto en vuestro pecho el ruido anciano. Que viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España en su vientre a cuestas, está nuestra maestra con sus férulas, esta madre y maestra, cruz y madera porque os dio la altura, vértigo y división y suma, niños, está con ella padres procesales, si cae digo es un decir, si cae España de la tierra para abajo. Niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo va a quedarse en día los dientes? El palote en diptongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el cordillero a continuar atado en la pata con el gran tindero? ¿Cómo va a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto baja la voz que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecillas, los cometas y los hombres. Baja la voz que está con su rigor, que es grande sin saber qué hacer, que está en su mano la calavera hablando y habla y habla, la calavera aquella de la trenza, la calavera aquella de la vida. Baja la voz, os digo, baja la voz. El canto de las sílabas, el llanto de la materia, el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con 2 piedras. Bájate el aliento y el antebrazo baja y las férulas suenan, y si la noche y el cielo cabe en 2 limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo y no veis a nadie, si os asustado, los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir. Niños del mundo, id a buscarla. Valoración del poema. La obra Viaje alrededor del porvenir de César Vallejo es una colección de poemas que abarca una variedad de temas y valores. Algunos de los valores son la humanidad. Vallejo muestra una profunda preocupación. Vallejo critica las estructuras sociales y las políticas que perpetúan la desigualdad y la injusticia. Sus poemas cuestionan el poder y la corrupción y llaman a la reflexión sobre la necesidad de un cambio social. Esperanza. A pesar de la oscuridad y la desesperanza,
que a menudo se encuentran en sus poemas, Vallejos también muestra una chispa de esperanza. A través de su poesía busca despertar la conciencia y motivar la acción para construir un mundo mejor. Estos son solo algunos de los valores que se encuentran del viaje alrededor del porvenir. La importancia del cuento del viaje alrededor del porvenir. Este cuento, más que todo, es realizado por el gran poeta César Vallejo, en donde muestra a través de un cuento sobre, se le puede decir más que todo los trabajadores, y no solo los trabajadores, también las personas que cada día tenemos interacción o comunicación con cada una de ellas. Este cuento, como es tan importante acerca de los personajes y un gran valor que muestra cada uno de ellos, es que debemos tener el lenguaje más desarrollado, asimismo para poder tener una buena comunicación o un mejor desarrollo del lenguaje. Este cuento nos transmite a través del creador, que es César Vallejo, en donde cual ese cuento nos transmite sobre la burlación y la explotación de los, más que todo se le puede decir empresas, ranchos, entre otros. El enfoque de mucho de ser un trabajador de mucho tiempo o no tener poco socialismo con muchas personas nos ayuda a tener un lenguaje más que se le puede decir suyos, donde tenemos un lenguaje casi mismo parecido de todos y al tener comunicación con otra persona es muy diferente. Asimismo, debemos tener más comunicaciones de otros idiomas para poder aprender y vocalizar mejor de todo tipo de palabras. Asimismo, nos enseña más que todo este cuento, en donde podríamos tener una mejor comunicación tanto de un sitio a otro sitio. Hablaremos acerca de los valores del cuento Viaje alrededor del porvenir. César Vallejo escribe esta obra para representar la falta de conocimientos que existían en ese año, que el ser humano se guiaba de la sociedad perdiendo todos sus valores, frente al abuso al que se enfrentaban día y noche. Además, Vallejo se interesó en que la sociedad de ese año cambiara su forma de pensar, tanto socialmente como políticamente, para despertar pensamientos que son guiados por ideas marxistas y adoptar nuevos valores. Asimismo, se puede apreciar cómo los valores del cuento reflejan la intención del autor de cambiar los pensamientos de la sociedad de aquella época. Al respecto, se señala que lo que se busca enseñar en ese cuento es representar la falta de valores y conocimientos de la sociedad, que son adaptados porque se cree que son la única manera de pensar. Del mismo modo, en la actualidad se puede ver cómo las personas, por falta de valores, se perjudican políticamente. Por ejemplo, el caso de la corrupción de Cuellos Blancos sucedió en el año 2018, donde se observó cómo se reducían penas de cárcel y se negociaban ascensos. También el autor demuestra que es importante adoptar el valor de la honestidad porque trasciende a hacer las cosas de manera correcta sin mentir ni hacer trampa. En conclusión, el cuento nos transmite el mensaje de que muchas personas se pueden dejar influenciar de manera negativa por la sociedad. El cuento nos transmite conseguir dinero, hace que se pierdan los valores y se empiecen a hacer cosas ilícitas, lo cual no es correcto. Por ello, este cuento nos muestra cómo este inconveniente de falta de valores viene desde la antigüedad y sigue persistiendo hasta la actualidad. A eso de las 2 de la mañana despertó el administrador y empezó a recordar cómo se había casado con su esposa, Eva, la cual es una pariente lejana de su patrón, es decir, se casó por conveniencia. A las 2 de la mañana, Eva también estaba despierta, pero cuando le quiso hablar a su marido, éste le dijo lo siguiente: Ya son las 2 de la mañana, nos pueden escuchar. Shh. Tiempo después, Eva,
y el administrador llegaron a tener a una hermosa niña. Cuando la esposa del patrón llegó a enterarse de esta noticia, quiso ser la primera en avisarle a su marido, el patrón don Julio. Julio, no sabes lo que me acabo de enterar. Esta mañana tu pariente dio a luz y la criatura es una mujercita. Al enterarse de esto, Julio empezó a cavilar lo siguiente. Creo que le proponeré a mi gran amigo Arturo, donde podrá tener unas 150 choles y tener un buen salario de comida, en donde podrá tener una vida distinta y aprovechar esos recursos porque se pueda tener. Aparte de ello, creo que le proponeré 10.000 soles a cambio de que tenga un hijo joven. Mi amigo Arturo le daré un buen beneficio en donde podrá tener una buena vida moderna y aprovechar esa calidad de vida. Ese amigo Arturo le proponeré y le avisaré hoy día. Al enterarse de la propuesta de que don Julio les daría 10.000 soles si es que esta pareja tuviera un hijo varón, tanto Eva como el administrador se emocionaron y empezaron a crear planes a futuro. Eva, llena de emoción, le decía lo siguiente a su marido. Esposo, necesitamos vestirnos mejor que los Quesada. También, con ese dinero, podemos comprar muebles nuevos para ponerlos en la casa que tenemos en Chiclayo. Y también me gustaría un paseíto por Lima. Podríamos ir a Lima, pasear, mirar un poco. ¿Por qué solo los herreros pueden viajar todos los años y nosotros no? Si llegamos a tener al chico este año, podríamos pasar la temporada en Miraflores. ¡Qué maravilla sería eso! Todas mis amigas se morirían de envidia. A pesar de que la pareja intentó mucho conseguir a un hijo varón mediante diferentes técnicas o una alimentación muy buena, no lo lograron. Meses después, Eva dio a luz a una mujercita. Al enterarse esto, el patrón dijo: Demonios, ¿cómo me acaba de fallar mi amigo Arturo? En donde debe tener mucho dinero. Este amigo Arturo me acaba de decepcionar. El de poder tener un hijo mujer y no tener un hijo hombre. Este amigo Arturo no se merece nada. Y pues no podrá tener ni un cheque de dinero. Y el administrador Arturo también se lamentaba. Pero qué decepcionado estoy de no haber tenido un hijo hombre. Hubiera aprovechado los 10.000 soles que me iba a ofrecer mi patrón. Y así ninguno de estos personajes logró conseguir lo que tanto anhelaba. Fin. Buenas tardes, le presentamos a la psicóloga Marlene Trinidad, que estará participando en nuestro análisis acerca de la obra El viaje al porvenir. ¿Cuál es el posible trastorno que podrían afectar los personajes principales del cuento? Las personas podrían experimentar ansiedad anticipatoria debido a su capacidad de ver el futuro, lo cual podría ser abrumador y generar estrés. ¿Qué impacto psicológico se encuentra en la obra? La obra muestra la percepción del tiempo y afectando fundamentalmente a los personajes, provocando conflictos emocionales y la reflexión sobre el sentido de la vida. ¿Cómo se relaciona el cuento del viaje al porvenir con temas psicológicos amplios como la búsqueda de sentidos, identidad y superación personal? Explorar temas como la búsqueda del destino, encontrar significado en el futuro anticipado, identidad como los personajes que perciben frente a su destino, la superación personal como enfrentar la inevitabilidad del tiempo. ¿Qué otra opinión nos brindaría usted como experta en salud mental?
La obra invita a reflexionar sobre cómo nuestras expectativas y miedos influyen en nuestra salud mental, destacando la importancia de enfrentar la incertidumbre con resiliencia y autoconocimiento. Muchas gracias por su tiempo, tenga un bonito día. Buenas tardes, les presentamos al abogado Sarmiento Chumpitas Edgar David, participando en nuestro análisis acerca de la obra del viaje alrededor del porvenir. ¿Cuáles son los temas que abordan los poemas de Vallejo? Los poemas de Vallejo que abordan los temas son la injusticia social, la alineación del individuo en la sociedad moderna, la búsqueda de sentido en la existencia, la crítica, la presión política y la reflexión sobre la condición humana y su sufrimiento. ¿Qué diferencias podemos rescatar del cuento en la actualidad? Hoy en día podemos observar las acciones de los personajes. En el viaje al porvenir de Vallejo se destaca la diferencia entre la época en la obra y en la actualidad, en las condiciones económicas y políticas. Hoy en día aún podemos observar acciones de personajes que reflejan la desigualdad, la lucha por la supervivencia y la confrontación en un sistema que oprime a los más vulnerables. ¿Con qué hechos reales podemos contrastar la información? Para contrastar la información de la obra de Vallejo con hechos reales, podemos observar paralelismo en las historias latinoamericanas y globales, como periodos de dictadura, movimientos sociales por los derechos humanos, situaciones de pobreza extrema que persisten en diversas partes de nuestro mundo. Viaje alrededor del porvenir es una obra teatral escrita por César Vallejo. A pesar de no ser muy destacada entre sus otras obras, tiene un valor muy significativo que nos plantea una visión hacia la sociedad. La obra se centra en temas muy profundos y existenciales, explorando así la condición humana y la búsqueda del sentido, en un mundo libre de incertidumbres. Además, Viaje alrededor del porvenir es una obra rica en contenido filosófico y social, que invita a los espectadores que la leen a reflexionar sobre su propia existencia y sobre cómo es el mundo de hoy en día. También la naturaleza del futuro y la necesidad de luchar por un mundo mejor. A pesar de las 61 adversidades que tiene una obra, ha llegado a ser una obra que ha impactado mucho en la sociedad y toca 5 puntos muy importantes, que es la reflexión de la condición humana, el mundo como una incógnita, la esperanza, desesperanza, la humanidad, la empatía y también el valor social.